Bueno, vamos a trabajar ahora con una cosa que se llama magnitudes. Magnitudes físicas o simplemente magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. La palabra medir quiere decir que se le puede asociar un número. Por ejemplo, si esto es un rectángulo, la distancia de aquí hasta aquí se puede medir, se le puede poner un número. Esto pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, 6 centímetros. Como le puedo poner un número, pues eso se llama medir. He medido. Medir significa asociar un número a algo. Por ejemplo, la temperatura de una persona cuando tiene fiebre o cuando no tiene fiebre se puede también medir. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de algún tipo de instrumento, somos capaces de asociarle un número. Tú coges una cosa que se llama termómetro, se lo pones a la persona y te dice 38,7 grados centígrados. Entonces, de alguna forma, a la temperatura le has conseguido poner un número. Cuando le puedes poner un número a algo, decimos que estamos midiendo. Pero, por ejemplo, las ganas de estudiar no se pueden medir. Tú puedes decir si esa persona tiene más ganas o menos ganas de estudiar porque lo ves y se ve el ánimo, el interés, pero no puedes decir, este hombre tiene 8,3 ganas de estudiar. O no puedes decir, por ejemplo, esta persona está 7,2 triste. No le puedes poner a la tristeza, a la alegría, a las ganas de estudiar, no le puedes poner un número. Entonces esas cosas no se pueden medir. Hay cosas que se pueden medir y hay cosas que no se pueden medir. A las cosas que se pueden medir las llamamos magnitudes. Y a las cosas que no podemos medir, simplemente decimos que no son magnitudes. Que no las podemos medir y en la física esas cosas que no se pueden medir no interesan. Hasta que llegue alguien y sea capaz de inventar alguna manera de medir esas cosas que hoy en día no se pueden medir. Entonces, en el momento en que esas cosas alguien invente una manera de medirlas, pues pasarán a ser magnitudes. Hoy no son magnitudes, lo que hemos dicho, ¿no? La cantidad de amor, la tristeza, las ganas de estudiar, esas cosas no son magnitudes. La alegría, ¿cómo mides la alegría? Tú sabes si una persona está alegre o no, pero no puedes decir, este está 7,3 alegre y el otro está 2,8. No le puedes poner un número, por lo tanto no lo puedes medir. En resumen, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Magnitud viene de medir. Todo aquello que se puede medir. Y se clasifican en dos tipos. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Derivada quiere decir que derivas, que viene de otras. Las magnitudes derivadas son cosas que se pueden medir, pero que para poder medirlas necesitamos conocer otras medidas anteriores. Y las fundamentales son magnitudes, son cosas que se pueden medir, pero que no vienen de ninguna otra magnitud. No se pueden medir a partir de ninguna otra. Vamos a aclarar esto. Por ejemplo, podemos decir que la velocidad es un espacio partido por un tiempo. Si yo digo, mi coche va a 70 kilómetros por hora. La velocidad de mi coche es 70 kilómetros por hora. Eso quiere decir que mi coche en una hora ha recorrido 70 kilómetros. 70 kilómetros en una hora. Para medir la velocidad necesito medir una distancia, la distancia entre esta ciudad y la otra, entre la ciudad A y la ciudad B, 70 kilómetros, y luego mido también el tiempo que ha tardado en recorrerlo y divido las dos cosas. Cuando lo divido, me sale un número y ese número es una nueva magnitud, en este caso la velocidad. Por ejemplo, si hay una distancia de 140 kilómetros
y yo tardo 7 horas en recorrerlo, en una moto, la velocidad es 140 dividido entre 7, 20 kilómetros por hora. Para poder saber la velocidad, necesito medir primero la distancia que hay entre los dos sitios y el tiempo que tardo en recorrerlo. Lo divido y eso me da una nueva magnitud, una nueva cantidad que puedo medir, y a esa magnitud nueva la he llamado velocidad. Como la velocidad, para averiguarla, necesito saber lo que es primero la distancia y lo que es el tiempo que se tarda en recorrerlo, decimos que la velocidad es una magnitud derivada, porque deriva del espacio y del tiempo. La densidad, que algunos problemas de densidad habréis hecho, se define como la masa dividida entre el volumen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto que para averiguar la densidad de un cuerpo, que ya veremos lo que es la densidad, pero es una magnitud que se llama así, necesito medir primero la masa y medir el volumen que ocupa, y después dividirlos. Por lo tanto, la densidad también es una magnitud derivada. La fuerza se averigua multiplicando la masa por una cosa que se llama aceleración. La fuerza es una magnitud derivada, porque para obtenerla necesito averiguar primero la masa y la aceleración del cuerpo, del coche o de lo que sea. Por lo tanto, si la magnitud, la cosa que estoy midiendo, se obtiene a partir de otras magnitudes, se llama magnitud derivada. Y si no se obtiene a partir de otras magnitudes, se llama magnitud fundamental. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una magnitud fundamental. Para averiguar el tiempo, no necesito conocer otras magnitudes. Cojo un cronómetro, lo pongo en marcha y cuando ha pasado el tiempo que yo quiero medir, lo paro. Si estos son 60 minutos, pues digo, el tiempo es 60 minutos. Pero no necesito conocer ni la masa, ni el volumen, ni el espacio, ni nada, ninguna historia para calcular el tiempo. La longitud también es una magnitud fundamental. La longitud significa lo que mide esto de largo. Cojo un metro desde aquí hasta aquí y esto mide 3 metros. Pues la magnitud, la longitud, es fundamental. ¿Por qué? Porque no necesito conocer otra para averiguarla. No necesito saber el tiempo que ha pasado ni necesito saber otra historia. Una magnitud fundamental quiere decir que no necesito otra para averiguarla. Y una derivada significa que para poder calcularla necesito conocer otras anteriores. Las magnitudes necesitan una unidad. Una unidad en las que se miden. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, si yo estoy hablando de la longitud, pues esto hay que medirlo en metros, en kilómetros, en centímetros. Hay que medirlo con alguna unidad de medida. Si hablo del tiempo, el tiempo, pues o lo mido en segundos, o lo mido en horas, o en días, o en minutos, o en años, o en lo que sea. Pero necesito una unidad de medida. Las magnitudes necesitan un número y una unidad. Por ejemplo, esto mide 3 metros. Necesitas el número y la unidad. He tardado 3 días. Necesito el número y la unidad. Y además, las unidades tienen un símbolo. Por ejemplo, en vez de escribir 3 metros, escribimos 3M. Y la letra M significa metros. En vez de escribir 7,2 segundos, escribimos 7,2 S. La magnitud tiene un número que expresa la medida, tiene una unidad y tiene un símbolo. Esas 3 cosas. Por lo tanto, hay que saber lo que significa medir, lo que significa magnitud.
Magnitud es todo aquello que se puede medir. Y medir significa asociarle un número. A todo aquello a lo que le podemos poner un número de alguna manera se llama medir. La cantidad de cosas que uno ha estudiado no es una magnitud. Bueno, puedes decir, he estudiado 5 lecciones, vale, has medido eso. Pero la cantidad de conocimientos adquiridos, yo he estudiado 7,24 conocimientos y este 2,8. Eso no es una magnitud, porque no se ha definido un número, una unidad de medida y un símbolo. Cuando se le puede asociar a algo una unidad, se puede definir la manera de medirla, entonces hablamos de magnitud. La longitud sabemos que es una magnitud porque se ha definido una manera de medirla. Se coge un metro, se pone desde una punta a la otra y lo que ponga ahí, eso es lo que mide. El tiempo, se coge un cronómetro, se pone en 0 y se le da el botón. Y cuando se para, eso es el tiempo. Las personas ingenian un sistema para medir las cosas. Entonces, cuando has inventado esa forma de medir, entonces puedes hablar de magnitud. Pero como ponía en el ejemplo del principio, la cantidad de cariño o la cantidad de amistad, eso no lo puedes medir. No hay una manera de decir la cantidad de amistad, por ejemplo, entre dos amigos es 7,3 o es 6,2. No tienes un sistema para medirlo. El día que alguien invente eso, diremos que la cantidad de amistad es una magnitud. Hoy en día se han descubierto 7 magnitudes, o todo lo que conocemos, todo lo que vemos en el universo, todo lo que se describe desde el punto de vista de la física, se obtiene a partir de 7 magnitudes que se denominan fundamentales. Las magnitudes fundamentales son las siguientes. Magnitudes fundamentales. La longitud. La masa. El tiempo. La corriente eléctrica. La temperatura. La cantidad de materia. Y la intensidad luminosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 magnitudes fundamentales. Estas magnitudes se miden, se ha inventado una forma de medirlas, pero no se obtienen a partir de otras magnitudes. Por lo tanto, son fundamentales. Y hemos dicho que las magnitudes tienen que tener una unidad. Por ejemplo, el espacio, la longitud, podemos medirlo en metros o en kilómetros. O lo podemos medir también en centímetros. Los científicos han inventado un sistema para ponerse de acuerdo, para que cuando uno diga, sí, esto mide 7,2, se refiera o todo el mundo a metros, o todo el mundo a kilómetros, o todo el mundo a centímetros, o todo el mundo a segundos, o todo el mundo a horas, o todo el mundo a días, pero las unidades tienen que ser las mismas para todo el mundo. Entonces, ese sistema se llama el Sistema Internacional de Unidades. S.I. Sistema Internacional. Y en el Sistema Internacional, la longitud se mide siempre en metros. Las magnitudes, aparte de una unidad, tienen un símbolo, hemos dicho. El metro se representa por la letra M. La masa se mide en kilogramos y el símbolo es kg. El tiempo se mide en segundos. La unidad es el segundo. Unidad. Y este es el símbolo. El segundo se representa con la letra S minúscula. La corriente eléctrica
Esto se mide en una cosa que se llama amperios. La unidad es el amperio y la letra que la representa, el símbolo, es la A mayúscula. La temperatura, que nosotros en el termómetro lo medimos en grados centígrados, los ingleses tienen un sistema que son los grados Fahrenheit. Bueno, pues la temperatura en el sistema internacional se mide en una cosa que se llama Kelvin o grado Kelvin y se representa con la letra K mayúscula. La cantidad de materia, ya veremos qué es eso, se mide en una unidad que se llama mol y se representa por MOL minúscula, mol. Y la intensidad luminosa se mide en una unidad que se llama candela y se representa por CD minúscula. Estas son las magnitudes fundamentales 7 y en el sistema internacional las unidades son estas y los símbolos son estos de aquí. Hay otros sistemas. Por ejemplo, hay un sistema que se llama CGS. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la longitud se mide en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. Son sistemas que se han utilizado en otras épocas de la historia, pero hoy en día los científicos se han puesto de acuerdo y han dicho, a partir de ahora vamos a expresarlo todo en las unidades que se han llamado unidades del sistema internacional. Eso quiere decir que cada vez que hablemos de longitud hay que expresarlo en metros. Si voy a ir de una ciudad a otra que está en 430 kilómetros, no voy a decir 430 kilómetros. Voy a pasar los kilómetros a metros, que son 430.000, y voy a decir la distancia es 430.000 metros, que de hecho luego lo expresaré en notación científica. Los 430.000 430 kilómetros se pasan a metros y son 430.000 metros, y esto hay que ponerlo como con notación científica. La notación científica, recordad que aquí hay 1, 2, 3, 4 ceros, no se podía poner 43 por 10 elevado a 4 porque este número no podía ser superior a 10, sino que había que ponerlo como 4,3. Al dividir aquí había que multiplicar 4,3 por 10 elevado a 5 metros. Si no recordáis cómo se expresa la cosa en notación científica, mirad el vídeo anterior donde está explicado. Bueno, el caso. Para no salirnos de lo que estábamos hablando. Magnitudes son todas aquellas cosas que se pueden medir. Las fundamentales no derivan de nada, no vienen de ninguna otra cosa. Y las derivadas vienen de otras previas. Las magnitudes tienen unas unidades y unos símbolos. En el sistema internacional, la unidad que mide la longitud es el metro y el símbolo es la M. La masa se mide en kilogramos, símbolo kg, el tiempo en segundos, símbolo S, etc. Ya veremos más adelante qué son los amperios, las candelas y toda esta historia. De momento, hay que saber lo que son magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, sistema internacional, unidades y símbolos. Por lo tanto, cada vez que nos estén dando un problema en física y nos digan cuánto mide esto, cuánto mide el tiempo, qué tiempo se tarda en no sé qué masa tiene este cuerpo, cuál es la velocidad, no sé qué. Todo eso hay que expresarlo en las unidades del sistema internacional. Vamos a ver algún ejemplo. He mencionado antes que la distancia hay que ponerlas en metros. Entonces, si te dan una velocidad, por ejemplo, que hemos dicho que es un espacio dividido entre un tiempo, tendrás que coger el espacio y pasarlo a metros si no está dado en metros. Por ejemplo, el coche tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. Tendrás que pasar los 70 kilómetros a metros. Y el tiempo, las horas, tendrás que pasarlos a segundos. Dividirás los metros entre los segundos y el resultado que te dé vendrá expresado en metros por segundo. Esto es lo que tienes que hacer para trabajar en las unidades del sistema internacional. La densidad que la he mencionado se mide en masa partido por volumen. La masa, hemos dicho que se expresa en kilogramos. Y el volumen, ¿qué es? El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Eso quiere decir que como
Hay 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. Como cada dimensión se mide en metros, porque en el sistema internacional todo esto son longitudes, la altura se mide en metros, el ancho se mide en metros y el fondo, la profundidad se mide en metros. Por lo tanto, la unidad del sistema internacional para el volumen es el metro cúbico. Si te dan un problema donde te están diciendo que un cuerpo ocupa 3 centímetros cúbicos, por ejemplo, tendrás que pasarlo a metros cúbicos. Y tendrás que expresar la densidad en unidades de masa, es decir, kilogramos, partido por unidades de volumen, metro cúbico. Para poder hacer esto, tendrás que coger soltura con lo que se llaman factores de conversión. Los factores de conversión vienen explicados en el vídeo anterior y son los trucos, las herramientas para cambiar unas unidades a otras. Ahí hay que coger soltura, mucha soltura, porque esto es básico. Te van a dar problemas de mucho tipo, pero todas ellas tienen en común que las unidades las tienes que cambiar. Por lo tanto, tienes que coger soltura para poder hacer eso. Ver el vídeo que hemos hecho anteriormente, donde se ve cómo se hacen estos cambios y cómo se utilizan estas cosas que se han llamado factores de conversión. En la presente lección lo que quiero que sepáis es lo que son magnitudes fundamentales y lo que son magnitudes derivadas. Estas cosas que yo digo hay que memorizarlas. Por lo tanto, coger un folio y sacar como conclusión que hay que aprenderse una cosa que se llama magnitud, que puede ser magnitud fundamental o magnitud derivada, una cosa que se llama medir, que las magnitudes tienen unidades y símbolos, y que hay sistemas de medidas de los cuales el sistema internacional es el que se utiliza hoy en día, y para poder ir, y hay una serie de unidades que hay que aprendérselas y conocerlas perfectamente, y para poder cambiar de unas unidades a otras hay que utilizar lo que se llaman factores de conversión. Tenéis que aprenderos esto y con soltura para dominar el tema que estamos tratando.